Buenos días, señoras y señores diputados. Bienvenido el señor consejero de Economía y Hacienda y bienvenido también a todos los altos cargos de su consejería que les acompañan. Vamos a dar comienzo a la sesión número 10 de la Comisión de Economía, hoy 13 de marzo de 2013. Ruego al secretario de la Comisión que dé lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto 2, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda o persona a quien delegue a los efectos de informar ante la Comisión de Economía sobre la posición del Gobierno de Extremadura ante el proceso de integración del Banco Caja 3 en Ibercaja Banco, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. El punto número 3, pregunta con solicitar respuesta oral ante comisión. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de producción industrial de la región en el año 2012? Formulada por don César Joaquín Ramos Esteban. Nada más, señora presidenta. Gracias, secretario. Entiendo que el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, que ha sido enviada a sus señorías, ¿se aprueba o hay alguna objeción al acta? Queda aprobada el acta. El segundo punto está formado por la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara, instada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Socialista, la comparecencia, del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda a efectos de informar sobre la posición de la Junta de Extremadura ante el proceso de integración de Banca Caja 3 en Ibercaja Banco. Damos la bienvenida nuevamente al señor consejero y a los altos cargos que le acompañan y, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Miguel Bernal, por tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Efectivamente, mi grupo parlamentario ha solicitado la presencia hoy aquí del señor consejero de Economía y Hacienda con el fin de que podamos conocer la posición de la Junta de Extremadura ante el proceso de integración del Banco Caja 3 en el Banco Ibercaja Banco. Y la hemos solicitado porque en los últimos años, desde la oposición, el Partido Popular y sus dirigentes han venido manteniendo una posición errática, diría yo, por cierto, sobre los procesos de fusión de las cajas extremeñas. Basta simplemente echar un vistazo muy por encima a titulares de prensa para ver esas posiciones erráticas. El señor Fernández, en noviembre del año 2008, manifestaba que la eficiencia de una caja fusionada puede ser mayor que la de cada una de ellas, por tanto, parecía que apostaba por fusiones. El 9 de enero del 2009, el PP apoyaba la fusión de las cajas extremeñas. Un mes más tarde, 12 de febrero, el PP apoyaba el pronunciamiento de la Asamblea por la fusión. El día 25 de julio de 2009, 6 meses más tarde, el señor Monago abogaba por la fusión de las cajas extremeñas y pedía dejar otras sendas, es decir, que no se fusionaran con entidades de fuera. El día 13 de agosto de ese mismo año 2009, el señor Monago abogaba por la fusión virtual de las cajas en una sola entidad y, a sorpresa, 6 meses más tarde, el señor Monago se felicita porque haya imperado el sentido común al descartar la fusión de las cajas. Sí, pum, no. Posición errática. Señor presidente de la Junta, el señor consejero de Economía y Hacienda han manifestado reiteradamente no tener información sobre el proceso de fusión de Ibercaja con el Banco Caja 3. El día 4 de julio del año 2012, el presidente de la Junta, creo que acompañado del señor consejero, recibe al presidente de Ibercaja, al presidente de Caja Extremadura y al presidente de Caja Badajoz, y allí fueron informados, de acuerdo con lo que aparece en agencias de noticias, recibieron datos detallados respecto a las características del proyecto en el que participan las entidades extremeñas. Y parece que, según también agencias de noticias, el señor presidente de la Junta decía que
se realizara en las condiciones más ventajosas para Extremadura. Hemos asistido últimamente a otro tipo de declaraciones, el señor Fernández hablando de una mala venta de las dos entidades extremeñas que eran solventes y ahora tienen que hacer reestructuraciones de plantilla, y también nos hemos enterado por la prensa que la Junta trabaja, esperemos que nos diga el señor consejero cómo, para conseguir un mayor peso de Caja Badajoz en Caja 3. No deja de ser sorprendente que, de alguna manera, cuando en el pasado se venía acusando de injerencia de la política hacia las cajas de ahorro en Extremadura, ahora se pase de la injerencia directamente a la intromisión en una empresa que deposita sus decisiones en un consejo de administración. Y me van a permitir también, señora presidenta, que diga que personalmente me resulta altamente sorprendente que una persona que se ha manifestado como neocon en el Pleno de la Asamblea de Extremadura se manifieste de esta manera. Suelen, señor Fernández, actuar los neocon de otra manera. Actúan como poderes en la sombra y no de la manera que ustedes están utilizando. Y ya para colmo de los colmos, ayer nos desayunamos con unas sorprendentes también declaraciones del señor Monago, donde manifestó su capacidad de desinformar, de manipular, de utilizar datos falsos y de utilizar espuriamente una situación que daña gravemente, afirmo yo que daña gravemente a los impositores de Caja Badajoz, siembra una profunda inquietud en los mercados, dañando también los intereses de Extremadura, o al menos de la parte de Extremadura que tiene esos intereses depositados en el banco Caja 3 y que tiene también, señor Fernández, graves repercusiones laborales. Hoy pedimos la comparecencia del consejero porque este tipo de declaraciones tan contundentes que oíamos ayer, como las que hemos oído y ya he citado, de malvender las cajas o estamos trabajando para que las cajas ganen peso, pues parecen esconder preocupación por parte de la Junta de Extremadura, pero también una estrategia y unos movimientos de la Junta de Extremadura para, digamos que gobernar, entre comillas, no quiero utilizar otras palabras, para gobernar directamente algo donde la Junta de Extremadura, señora presidenta, no tiene competencia de ningún tipo. Y en ese sentido, y por ese motivo, hemos solicitado la presencia del señor consejero. Muchas gracias, señor Bernal. Ahora tiene la palabra el compareciente sin límite de tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Yo tengo que empezar diciendo que ha supuesto para mí una auténtica sorpresa que se me pida hoy comparecer aquí para tratar un tema, señores socialistas, sobre el que hemos pedido consenso no hace muchos días para alcanzar un acuerdo institucional y lo han rechazado frontalmente. Es evidente que en esa reunión para alcanzar el acuerdo institucional hubiésemos expuesto nuestro pensamiento sobre una materia de fuerte calado social que ustedes desprecian, como lo han demostrado olímpicamente. Y eso, que por lógica, además, ustedes saben de primera mano todo lo que se hizo con el sí y todo lo que se está haciendo ahora. Lo saben porque el muñidor de ese desaguisado ha sido un presidente nombrado a propuesta del señor Fernández Vara. No en vano, llegó a ser con él cargo desde director general de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria, pasando por gerente del SEE a secretario general de Administración Pública. Yo no sé qué haría como secretario general de Administración Pública. Y ha sido quien ha capitaneado y capitalizado todo este proceso. Pero es que además existe aquí, en estos momentos, un miembro destacado de su grupo que hace de portavoz, el señor Bernal, que ha vivido y aún vive muy de cerca todo lo que allí aconteció y está aconteciendo. El señor Bernal ha participado en la operación mediante la que no se malvendió, se malfusionó la caja y no le produce el mínimo sonrojo firmar el escrito por el que pide hoy aquí mi comparecencia. ¿Y cómo ha podido esperar tanto en pedir esta comparecencia cuando hubiese sido quizás conveniente hacerlo mucho antes a fin de paliar los efectos del atropello que se cometió y que ha puesto en peligro la estabilidad de los trabajadores de la caja y los intereses sociales de todos los extremeños? Se podía haber pedido esta comparecencia
cuando las cosas hubiesen tenido un remedio más fácil del que, como muy bien ha dicho en su intervención anterior, ahora pueden tener. Ahora tienen un remedio, estamos totalmente de acuerdo, señor Bernal, mucho más complicado. Pero como ya en el tiempo que llevo por esta vida le voy conociendo de sobra, como sé que les importa muy poco los intereses de la Caja y los de sus trabajadores, y que lo único que les importa es desprestigiar al gobierno, lo primero que yo me pregunté cuando recibí esta comparecencia fue: ¿por dónde irán esta vez? Y es que les ha sido por casualidad, porque les ha molestado tanto la actuación que ha tenido el gobierno de Extremadura en su intervención en Caja Rural para evitar el expolio que se iba a cometer con lo que parecía una inevitable fusión. Y ustedes, que fueron quienes aprobaron el sí de Caja Rural, después del éxito obtenido por el gobierno del presidente Monago y el apoyo expreso recibido de empleados, comité de empresa, sindicatos y algún partido político más a toda nuestra actuación, habrán lamentado el haber permanecido de perfil en el asunto de Caja Rural y pretenden ahora torpedear a toda costa cualquier ayuda que el gobierno que sustenta el Partido Popular pueda prestar a los empleados de Caja Badajoz. ¿O es que quizá lo que pretenden es salvar la cara del presidente de la Caja, que tan denodadamente defendió los intereses de Caja Badajoz en las sucesivas negociaciones con el resto de entidades que integraron el SIP Banco Caja 3? Porque hay que ver qué bien defendió el presidente que puso en Caja Badajoz, el señor Fernández Vara, los intereses de la Caja. También los negoció el presidente de Caja Badajoz, que desde hace ya un año no ha tenido la dignidad ni la lealtad para informar al gobierno extremeño de la marcha de las negociaciones. También negoció que cuando se le ha pedido información sobre esa negociación y sobre otra cosa que también podía ser interesante conocer, sobre su sueldo actual, no se ha dignado ni siquiera a contestar, aludiendo que los asuntos de Caja 3 son de una entidad financiera que no está sujeta a la tutela de la Junta de Extremadura. Y no creo que contestase eso por su condición de socialista, que a lo mejor puede ser. Yo creo que debe de ser más bien por cuestión de indignidad. Todo lo contrario que otros socialistas de PRO, como el presidente de Caja de Extremadura, que cada vez que ha creído oportuno, y lo ha creído más de una vez, ha informado a nuestro requerimiento o de motu propio de aquellos temas que creía tenían que estar informados el gobierno extremeño. Qué casualidad que a Caja de Extremadura le haya ido bastante mejor en todos los procesos de fusión en los que se ha embarcado que a Caja Badajoz. Y yo me pregunto, ¿no tendrá que ver nada la actitud personal y la capacidad profesional de los que han negociado esas fusiones? De sobra sé que ustedes me van a decir que fueron y participaron todos los grupos que tenían representación en Caja Badajoz en esos momentos. Pues miren, quizás sí, pero quien negoció el proceso fue el presidente de manera casi personal. Como se sabe, el director general de la entidad fue ninguneado en ese proceso y todos lo sabemos. ¿No tendrá algo que ver en todo eso su posterior marcha, su dimisión de Caja Badajoz? Finalmente, puede ser quizá que la petición de esta comparecencia se deba al hecho de querer ocultar que el gobierno de entonces, el gobierno del señor Fernández Vara, teniendo la obligación de velar por los intereses generales de la Caja, hizo dejación total de sus funciones y permitió que se cometiesen uno de los mayores atropellos financieros que se han cometido en la historia de las cajas en nuestra comunidad, y no puso los medios necesarios para que se realizase esa fusión en unas condiciones muy distintas a las que se hizo.
No sé si se lo habrá comentado a ustedes, señores socialistas, su portavoz en esta comisión. Pero les voy a dar unos datos que creo son sumamente esclarecedores. De los 15 últimos millones de beneficios que dio Caja 3, 12 corresponden a Caja Badajoz. De unos 2.350 millones en inmuebles o activos tóxicos que aportará Caja 3 al Banco Malo, solo pertenecen unos 65 millones a Caja Badajoz. El resto, casi a partes iguales, a Caja Círculo de Burgos y a CAI Zaragoza. De los 770 millones que necesita Caja 3 para recapitalizarse, gracias a que Caja Badajoz ha sido valorada con más 220 millones, se ha rebajado esa cifra. Si no, hubiesen necesitado más de 900 millones de nuevos capitales. Desde que Caja Badajoz se integró en el grupo, hace año y medio, su valor patrimonial ha bajado de 469 millones en diciembre de 2009 a 41.550.000 euros a mediados de 2012, cuando está totalmente integrada en Caja 3. ¿Y saben por qué ha bajado su valor patrimonial? Porque ha tenido que contribuir a tapar los agujeros de las otras cajas. Pues muy bien, a pesar de todo lo anterior, yo sé que esto les duele, señores socialistas, pero así es como son los números y cuando quiera lo podemos demostrar donde ustedes quieran. A pesar de lo anterior, la participación de Caja Badajoz en Caja 3 es del 29%, exactamente igual que Caja Círculo Burgos, que estaba en unas condiciones de solvencia muy malas, y la de CAI, que tiene un 42%. Y salen ustedes, y sale el señor Fernández Vara diciendo que Caja 3 está en una situación favorable, que no tiene ningún problema, decía ayer. Por favor, díganle al señor Fernández Vara que se informe bien de una vez. Quien no tiene problema son Caja Círculo de Burgos y CAI de Zaragoza, que se han beneficiado de la buena situación de Caja Badajoz. El que tiene un auténtico problemón es Caja Badajoz, ya que su participación es sensiblemente inferior a la que de verdad le podría corresponder, con los números en la mano. Señores socialistas, ¿no les han preguntado a su portavoz de Economía, el señor Verdad, qué piensa de esto? A ver si nos lo dice ahora. Él, que ha observado de primera mano todos los acontecimientos. ¿Saben por qué ni él se lo ha preguntado, o se lo ha dicho, ni ustedes se lo han preguntado? Porque con esos datos, haber conseguido una participación del 29% en Caja 3 es como para que se les caiga la cara de vergüenza. Y se pueden atrever a preguntar qué es lo que piensa el Gobierno, que ha sido el único, junto con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, los que han intentado y están intentando aún evitar tamaño atropello. ¿Qué es lo que piensa el Gobierno? Preguntan. Las palabras pronunciadas ayer por el presidente Monago, que ustedes habrán leído, son suficientemente elocuentes de lo que piensa el Gobierno. Pero por si no se han enterado, lo que piensa el Gobierno es que, sobre todo, hay que defender los derechos de los trabajadores y los intereses sociales de una caja que entre unos y otros, bien es verdad, pero unos, muchos más que otros, dilapidaron. Y lo peor es que ustedes eran los que estaban al tanto de todo eso. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Ruego a algunos diputados que procuren, cuando se estén desarrollando las intervenciones, procuren no hacer comentarios por el buen funcionamiento de la comisión. Creo que es una falta de respeto hacia la persona que está hablando. Por lo tanto, ruego que se mantengan un poquito de silencio. Vamos a continuar con la sesión. Y corresponde el turno a los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos. En primer lugar, 10 minutos. Tiene la palabra el grupo de Izquierda Unida. Bueno, no voy a necesitar 10 minutos. Buenos días, señor consejero y demás comparecientes. Nosotros creemos que lo que mal empieza, mal acaba. Y le voy a decir, voy a tratar de explicarle por qué.
Yo creo que si no se hace un pequeño recorrido histórico de los últimos 15 o 20 años, no entendemos lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Entonces, yo creo que desde hace tiempo, quizás esos 20 años por ahí, las cajas de ahorro ya venían siendo una presa muy codiciada, una presa muy magra por el sistema financiero español. Y como seguramente era una antigualla, una especie de excrescencia, una cosa rara en el sistema bancario europeo, pues eso no podía sostenerse. Yo recuerdo, todavía los que tenemos cierta edad, que el dibujo del sistema bancario español hace 20 o 25 años, el que hay ahora, decía, bueno, ¿cuántos se han quedado en el camino? Había un banco central, un banco hispanoamericano, un banco de Santander, un banco de Vizcaya, un banco de Bilbao. Pues creo que fue por los años 90 cuando empezó un proceso de concentración enorme del poder bancario. Y bueno, y entonces se han ido añadiendo siglas de tal forma que casi se agota el abecedario, BBVA, Santander, Central, Hispano, etcétera, de tal forma que el sistema bancario español, que antes estaba muy atomizado, pues en este momento, sin tener ninguna empresa española entre las 50 más importantes del mundo, tenemos 2 bancos entre los 50 más importantes del mundo. Ese proceso de concentración que se produjo, había que completarlo porque quedaba ahí el sistema de las cajas. Los datos que tengo seguramente son erróneos, pero creo que había más de 150 cajas de ahorro que concentraban casi el 40% de los fondos del sistema financiero español. Entonces, claro, estos señores que se habían ido asociando y convirtiendo a estas grandes corporaciones bancarias, había ahí una presa muy apetitosa que tenía muchísimos fondos, que tenía mucha liquidez, y había que ir a por ella. Pues vamos a por ellas. Entonces se tomaron decisiones políticas de mucho alcance, protagonizadas por los partidos de gobierno de la época y por los partidos de la oposición de la época. Nosotros creemos que en este proceso que se inició hace ya bastante tiempo, tanto el PP como el PSOE, pues, en fin, veían la cosa de la misma manera, como después han considerado necesario reformar la Constitución, esas macro decisiones políticas que después condicionan muchísimo la vida de los ciudadanos. Entonces, vamos a por las cajas de ahorro. Entonces empezamos a inventarnos pues lo de los SIF, las fusiones frías, el Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria, y en esta historia, cuando se escribe, desde luego, doña Elena Salgado, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez y todos los que apoyaron en aquel momento ese proceso de bancarización de las cajas, ese proceso de eliminación de las cajas, ese proceso por el cual el sistema bancario y el sistema financiero se come ese pastel tan apetitoso que eran las cajas, pues entonces se inventan esa que tiene que tener unas condiciones de solvencia mucho más grandes, tiene que tener más depósitos, por lo tanto no pueden sobrevivir siendo pequeñas y tienen que agruparse. Si nos olvidamos de que eso ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años, no entendemos lo que está ocurriendo ahora, porque a las cajas se las obligó, se les puso unas condiciones para que se metieran en todo eso, esas fusiones frías, en esos sistemas titulares de protección, que lo que han hecho ha sido, bueno, pues quitarte la identidad, quitarte capacidad de decisión y sobre todo ese proceso en el que las cajas empiezan a dejar de ser cajas, montes de piedad y cajas de ahorro y empiezan a jugar como los bancos. ¿Qué ha ocurrido? Perdónenme un símil deportivo de mala calidad, pero que un buen futbolista se pone a jugar al rugby y no da una. Y dice, esto no puede ser, esto no es, y con lo bueno que soy yo, como aquí no me como una rosca. Porque las cajas de ahorros cuando empiezan a jugar a ser banco, pues no valen. Están jugando en otro terreno, están dedicándose a otra cosa. Y un buen futbolista, desde luego, sería un malísimo jugador de rugby. Y las cajas de ahorro que tenían su clientela, que tenían sus objetivos, que tenían sus planes, pues entonces, si empiezan a competir y a jugar con las reglas de los bancos, le pasa lo que está pasando. Entonces, estamos ahora, que desde luego, no estamos, digamos, en un proceso en el que, digamos, que va a haber un sistema pequeño, lo que se parecía a una banca pública, la banca del pueblo, la banca de los pequeños. Eso ya no existe, ya se han convertido en bancos. Y esos procesos, pues según los equilibrios políticos de cada comunidad o del momento, se han ido haciendo de mala manera. Por eso creemos que empezó mal, se ha ido haciendo mal y esperemos que no acabe mal. Yo creo que el Partido Popular también es responsable en su momento, porque si a los extremeños les dicen que la posible fusión de Caja Badajoz, que se va a unir a otras más grandes para ser más solvente, para sobrevivir, para competir, les dicen que va a tener el costo en personal que podía tener, no se hubiera hecho. Como en su momento, desde distintos gobiernos, creo que con buen criterio, no se aceleró el proceso de fusión de una gran caja extremeña porque sabían, sobre todo por el problema, no que la caja fuera más fuerte o fuera mejor, sino por el coste de personal que tendría y en el cierre de sucursales. Pero, en fin, el proceso se ha ido avanzando y ahora tenemos lo de Caja Badajoz, que desde el Banco de España se da o se transmite o se elabora una información errónea, no sé si mentirosa, todo el mundo puede equivocarse, hasta los técnicos más expertos pueden equivocarse. Lo malo es que uno sepa que los informes que está dando no son los correctos, entonces eso ya es mentir y eso ya sería otra cosa. Pero, desde luego, los socios que le buscaron o los socios que le quedaron para elegir a Caja Badajoz para que no hubiera solapamiento territorial, pues no parece ser que eran los socios más recomendables cuando había otras posibilidades
usted sabe que preguntamos en el pleno de la Asamblea, preguntamos que había otras posibilidades que se descartaron, pues sin dar demasiado razonamiento. Pero claro, ya habíamos dicho que Caja Badajoz no podía ser viable en este nuevo marco financiero bancario que se está creando, y tiene una caja que es viable, tiene que meterse en una aventura en la que a lo mejor deja de ser viable y en que a lo mejor los socios no son todos igual de buenos acompañantes, no son los mejores novios que podríamos decir para nuestra hija. Y algo parecido tenemos con lo de Caja Rural. A las cajas rurales también les han obligado a fusionarse, a protegerse, a unirse, cuando el proceso, desde luego, había que buscar sinónimos contrarios de todo eso. Nosotros creemos que todavía existe la posibilidad de que el SIC de Caja Badajoz se revierta. La pregunta que nosotros hicimos no fue porque Pedro Escobar sepa mucho de estas cosas, que sabía muy poco. Lo que pasa es que se asesoró de personas que sí sabían, del comité de empresa, y nos dijeron, existe una posibilidad que no es gratis de revertir el SIC. Y a lo mejor había que echar cuentas. ¿Cómo nos sale? Es como romper el matrimonio, romper un compromiso de un matrimonio que se ve antes de que sea necesario el divorcio, que dice, no me interesa. Pues entonces a lo mejor hay que pagar los gastos de la boda, de la fiesta, que está concentrada, pero al final, desde luego, va a ser mucho mejor que no se haga esa boda que la que se va a hacer. Algo así. Y con Caja Rural, pues ya veremos. Nosotros creemos que el Gobierno extremeño, que la Junta de Extremadura, tiene que hacer todo lo que pueda en el margen que le dé la ley de la ley cooperativa para garantizar la voluntad de los extremeños. Un presidente que se ha elegido con casi el 90% de los votos posibles, pues eso quiere decir algo. Y desde luego yo creo que las declaraciones que ayer hizo el señor Palacios o García Palacios me parece que son francamente rechazables y francamente, en fin, para reenviárselas hacia atrás con el mismo envoltorio que traían, ¿no? Nosotros estamos preocupados porque, desde luego, lo que mal empieza, mal acaba. Se están desarrollando estos procesos de manera poco clara, de manera, en fin, respondiendo muchas veces a equilibrios políticos más que a los intereses técnicos de la caja de ahorro. Y, desde luego, nosotros queremos que las cajas de ahorro sigan teniendo una considerable obra social, que sigan vinculadas al territorio, que miren hacia el territorio en el que nacieron y, desde luego, que tengan el menor costo posible, que en este caso podía haber sido cero costo en personal en cuanto a reducciones de plantilla. Y en Caja Rural, pues seguimos a la espera, porque de un día para otro hay decisiones que se están tomando, y vamos a ver si es posible que se respete la voluntad del extremeño. Nada más. Muchas gracias, señor consejero. Bien, a estas alturas de la comisión, señor consejero, le pregunto si contestará individualmente a cada grupo parlamentario, para lo cual tiene 10 minutos de tiempo para cada uno de los grupos, o bien quiere aglutinar las contestaciones al final de cada una de las 3 intervenciones. Como siempre suelo hacer, voy a contestar individualmente a cada uno de los grupos. Bien, pues entonces tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos. Me alegra que acuda en sus intervenciones a la historia. Yo creo que acudir a la historia siempre es enriquecedora para no cometer actuaciones que acudiendo a ellas sean evitables. Y me agrada que haya acudido a la historia, porque ese proceso de fusión que usted ha comentado, que empezó en los años 90, empezó un poco antes. Yo creo que el origen, y yo entonces pertenecía al sistema financiero, estaba en la dirección regional de un banco, comenzó a principios de los años 80. Lo recordará, aquí habrá algunos señores diputados que por su edad no lo reconozcan, usted y yo seguro que nos acordamos, recordará la existencia de una banca industrial. Banca Industrial, Banco Unión, Banco Urquijo, esos nombres le sonarán, que desaparecieron en los años 80. Y ahí es donde empieza el proceso de concentración bancaria al que usted ha aludido. No obstante, hubo un proceso de concentración, pero no de reforma estructural del sistema financiero, que es lo que tenía que haber habido en ese momento. Y de otra manera nos hubiese ido en esta crisis. El proceso, efectivamente, estuvo mal, muy mal enfocado por el gobierno del señor Zapatero y por la intervención del entonces, creo que ha sido de las personas menos solventes que han pasado por allí, del señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, puesto evidentemente por su significación con el Partido Socialista y no por sus conocimientos técnicos.
creo que ahí viene el problema, porque el señor Miguel Ángel Ordóñez fue el que conminó absolutamente a todas las entidades financieras para que se fusionase. Curiosamente, hoy se está diciendo desde el mismo Banco de España que las fusiones no son necesarias. Hoy se está diciendo, y ya no prima la fusión de las entidades. Se está diciendo, antes se decía que todas las entidades tenían que fusionarse, hoy se dice, tenemos el ejemplo de Caja Almendralejo en nuestra región, absolutamente nadie le ha dicho que se tenga que fusionar. Luego, la situación ha variado drásticamente. Ha comentado un tema que es ciertamente delicado, que se engañó a Caja Badajoz. Pues mire usted, algunos dicen que sí, y dicen que sí, entre otros socios importantes que tiene la Caja, como es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que está dispuesta hasta llevar a los tribunales esta situación, y ellos dicen que el Banco de España disponía de auditorías de 2010 realizadas en el 2011 que no sacó hasta que no se llevó a cabo el proceso de fusión. El proceso de fusión empezó a contar, me parece que fue en enero del 2012. Una semana después de que se firmase el proceso de fusión, aparecen las auditorías en las que se refleja una mala situación de Caja Círculo Burgos y una pésima situación de la más grande, de CAI Zaragoza. ¿Por qué? Porque tenían una enorme cantidad de activos tóxicos como consecuencia de su penetración en el sector de la construcción. Y eso ha pasado, por lo menos cronológicamente ha sucedido, que las auditorías aparecieron una semana después de que se llevase a cabo el proceso de fusión. Y, oh casualidad, las auditorías beneficiaban enormemente la situación de Caja Badajoz y perjudicaban lo que se había dicho acerca de CAI y Caja Círculo Burgos. Precisamente en esa fusión, antes de conocer las auditorías, se estableció porcentaje de participación de Caja Badajoz y Caja Círculo Burgos, 29%, porcentaje de participación de CAI, 42%. Y aquí a lo que vamos es a eso, a defender el incremento de participación y a defender, como usted ha terminado diciendo, lo que de verdad se intenta, y después lo explicaré más detenidamente, es defender los intereses de los trabajadores de las cajas y los intereses de todo el pueblo extremeño. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, don Miguel Bernal, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Don Antonio, mi grupo parlamentario lo pidió su comparecencia no para que nos viniera a contar una pataleta, sino para que nos viniera a manifestar la posición y la estrategia de la Junta de Extremadura con respecto a un proceso de fusión que está lanzado y en marcha, por cierto, con el consenso unánime de los miembros del Partido Popular y de la Económica Amigos del País en el Consejo de Administración de Caja Badajoz, que ni una sola vez se han manifestado en contra. En segundo lugar, don Antonio, ahora resulta que la falta de información que ustedes tienen es sobre el sueldo del presidente de Caja Badajoz. Mire, don Antonio, lo que usted ha hecho hoy aquí ha sido verter una insidia, y le pido y le exijo que retire la palabra indignidad para el presidente de Caja Badajoz. Pregúntele usted a sus representantes del Partido Popular en el Consejo de Administración de Caja Badajoz, que conocen al céntimo el sueldo del presidente de Caja Badajoz, igual que lo conozco yo por ser miembro del Consejo de Administración. Pregúntele ustedes a ellos y se lo dirán, como ya se lo han dicho y como ustedes ya lo conocen. Mire, don Antonio, puestos a verter demagogias e insidias, aquí sería muy fácil para mí decir que el único sueldo desconocido en este momento es el sueldo de la señora Cospedal, el sueldo del señor Bárcenas y el sueldo del señor Rajoy. Son los únicos sueldos que no conocemos. No, estamos en comisión.
señora presidenta, si desde la propia mesa de esta comisión se me interrumpe. Bien, yo, en todo caso, don Antonio... Llamado al orden, puedo Perfecto. continuar. Muchas gracias, señora presidenta. Don Antonio, yo le digo que va a tener usted que demostrar todos los datos que ha dicho y, sobre todo, que va a decir. Porque, como le digo, me ha venido a contar una pataleta y no me ha venido a contar una estrategia. Hoy mismo vamos a pedir por escrito, respuesta escrita de la Junta de Extremadura, y le pido rigor y que no hagan más el ridículo con los datos que está dando. Pero mire, don Antonio, mi grupo parlamentario no va a correr detrás de la liebre que ustedes lanzaron ayer y que ustedes lanzan hoy. Por cierto, don Antonio, también le invito a que consulte el registro de esta Cámara para comprobar que esta solicitud de comparecencia se registró mucho antes de que ustedes entraran con su liebre de Caja Rural de Extremadura. Don Antonio, es alucinante, sorprendente, indignante, si me lo permite, comprobar la demagogia, la tergiversación, la manipulación, el uso espurio de los datos que usted ha hecho hoy aquí. Claro que teníamos un acuerdo institucional para defender los intereses de los trabajadores de Caja Badajoz. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? ¿Qué quiere usted? ¿Que vengamos cada pleno a defender los intereses de los trabajadores de Caja Badajoz? Nosotros estamos dispuestos a defender todos los intereses de los trabajadores de Caja Badajoz y de los 85 trabajadores que su partido quiere poner en la calle con una mano delante y otra detrás en el Ayuntamiento de Mérida, por los cuales ustedes no han dicho absolutamente nada. Y mi partido y mi grupo parlamentario defiende a los 55.000 trabajadores que ustedes han puesto en la calle con sus políticas económicas y sus políticas laborales. Mire, don Antonio, primera afirmación. Usted debería saber, porque fue consejero general de Caja Badajoz, usted debería saber que Caja Badajoz no existe, no hay Caja Badajoz como entidad financiera desde el día 1 de enero del año 2012, que Caja Badajoz tiene 6 trabajadores en este momento, que Caja Badajoz lo que es una sociedad tenedora de un 29% de acciones de un banco español. También debería saber que el objetivo de las cajas es doble, ha sido siempre doble: disponer de un instrumento financiero que permita operar a la economía de un territorio y generar riqueza para ese territorio que pueda ser repartido a través de la obra social. Don Antonio, en el año 2009 había 43 cajas en España. En este momento hay 14 cajas operativas, capaces de cumplir esos dos objetivos, de disponer de un instrumento financiero en un territorio y de generar beneficio, don Antonio, para repartirlo a través de la obra social. De 43 quedan 14. De esas 14 son las 2 extremeñas. El 100% de las cajas extremeñas siguen vivas. Han caído 29 cajas en este camino. Entre ellas, las 7 cajas integradas en Bankia, las 2 cajas integradas en Nova Galicia, la caja del Mediterráneo. Expoliadas, don Antonio, esas sí que han sido expoliadas. Y desde luego usted sabe, igual que sé yo, que no gestionadas desde el Partido Socialista. Tienen bastante más que ver la gestión de esas cajas con la gestión del Partido Popular. Habla usted, don Antonio, de pérdida de valor patrimonial. Le recuerdo que 29 cajas han perdido el 100% de su valor patrimonial con la gestión que ha hecho el Partido Popular en España. Y le informo además, don Antonio, que sé que no lo sabe, que estamos en crisis en España. Y digo que sé que no lo sabe a tenor de las políticas económicas que ustedes aplican en Extremadura. Y que en esa crisis las empresas están cerrando, y ustedes lo deberían saber, porque han cerrado 2.032 empresas desde que ustedes gobiernan esta región. Y la que no cierra pierde valor. Don Antonio, le voy a dar algún dato que usted debería saber, pero parece que no lo sabe. El Banco de Santander, desde que empezó la crisis, ha perdido el 61,52% de su valor en bolsa. El BBVA ha perdido, desde que empezó la crisis, el 57,95% de su valor en bolsa. Y el IBEX ha perdido el 39,55% del valor de todas las empresas del IBEX en su valor en bolsa. ¿Por qué? Porque ha habido una crisis. Y además, don Antonio, la banca y las cajas tienen una caída especialmente grave por muchos motivos, don Antonio, por muchos motivos. Entre ellos, por 2 decretos del señor de Guindos y por una ley del señor de Guindos que usted debería saber, don Antonio, que ha elevado la provisión
que tienen que hacer bancos y cajas en este país de 54.000 millones de euros a 136.000 millones de euros, pasando del 18% de provisión sobre el balance de activos al 44%. Es decir, para que nos entendamos, don Antonio, porque usted de esto debería saber bastante más que yo, pero creo que está demostrando poco rigor en los datos que da. Usted debería saber que el señor de Guindos ha retirado del mercado el 26% del activo bancario, afectando gravemente al valor de esas entidades y, sobre todo, don Antonio, a su capacidad operativa. Ayer el señor Monago y hoy usted da datos de valor de Caja Badajoz, 466 millones de euros, y que ha pasado a 41,55 millones de euros. Don Antonio, yo lo acuso de que se ha inventado esos datos. Y vamos a pedirle por escrito que demuestre esos datos. Porque, le digo, don Antonio, que hace 4 semanas exactamente, el señor Montoro y el FROP puso valor al paquete accionarial de Caja Badajoz, valorando el banco Caja 3 en 370 millones de euros, de los cuales 110 millones corresponden a ese paquete accionarial de Caja Badajoz. Don Antonio, ¿con qué calculadora patatera han echado cuentas? Dígale a su asesor, y no hablo de la Junta de Extremadura, que cambie de calculadora, porque ni siquiera calcular un 29% de 370 millones de euros saben y pueden ustedes. ¿A qué vienen esas insidias? ¿De dónde está el dinero que ayer lanzaba el presidente de la Junta? ¿Qué objetivos encierra? Yo se lo voy a decir un poquito más tarde, si la señora presidenta así me lo permite. Ayer el señor Monago, en otro ejercicio de cinismo político, manifestaba su preocupación por el empleo. Vaya por delante nuestro respeto al empleo de los trabajadores de Caja Badajoz, pero sobre todo y fundamentalmente a la autonomía de los trabajadores de Caja Badajoz, para negociar en el proceso que están negociando con sus sindicatos al frente lo mejor para los trabajadores de Caja Badajoz. Y digo que manifestaba el señor Monago ayer su cinismo político, manifestando esa preocupación por el empleo, porque no le he oído decir en ningún momento al señor Monago que esté preocupado por los 85 trabajadores que van a salir despedidos del Ayuntamiento de Mérida, por los 100.000 empleos públicos que se han destruido desde que ustedes están gobernando, según la EPA, o por los 55.000 empleos de las 2.032 empresas que han sido destruidas desde que ustedes gobiernan. Mire, el proceso de Caja Badajoz, integración de Caja Badajoz en Caja 3 y el posterior proceso de integración de Caja 3 en Ibercaja, que está en estos momentos en marcha, le repito y le reitero, ha sido aprobado por unanimidad, don Antonio, unanimidad del Consejo de Administración, contando con el voto favorable de los miembros del Partido Popular y de la Sociedad Económica Amigos del País. Y si quiere le vuelvo otra vez a relatar la cantidad de apariciones públicas que usted personalmente y el señor Monago ha tenido apoyando este proceso de integración. Vaya terminando, señor Bernal. Permítame, señora presidenta, normalmente en estas comisiones tocamos temas de distintos niveles de calado y este es un tema suficientemente importante y le pido un poquito de flexibilidad en el tratamiento del tiempo. Mire, el proceso de integración ha sido un proceso que ha sido dirigido en ese torbellino de la crisis que se ha llevado por delante a empresas, bancos y cajas. Le repito, 29 de ellas han desaparecido y las 2 extremeñas siguen adelante. Un proceso que ha permitido que al día de hoy, don Antonio, Extremadura tenga músculo financiero, y usted sabe, igual que lo sé yo, las dificultades que tenían 2 cajas extremeñas pequeñas para abordar determinados soportes financieros a proyectos empresariales de medio calado en nuestra comunidad. Hemos ganado músculo financiero y se mantiene, don Antonio, la obra social. Dígaselo al señor presidente de la Junta de Extremadura. ¿O se ha olvidado el señor presidente de la Junta de Extremadura que de los 5,2 millones de euros del año pasado de la obra social en Caja Badajoz, 3 millones fueron a la Junta de Extremadura? ¿Se ha olvidado el señor Monago? ¿O se ignora el señor Monago que de la obra social de este año de Caja Badajoz, ayer el Ayuntamiento de Badajoz firmó un convenio con Caja Badajoz para recibir ese dinero de la obra social? El banco Caja 3, Ibercaja, son 2 bancos privados, son empresas, y lo que no se puede permitir, no se puede tolerar, es que el señor Monago quiera gobernar con ese lenguaje que demostró ayer, cosas que no son gobernables por parte de la política. Y don Antonio, voy a ir terminando. Vaya terminando.
le acuso también de que lo hacen con oportunismo. Ustedes salen ayer públicamente con este tema por 3 motivos. Uno, porque conocen que posiblemente esta misma noche haya un cierre de un acuerdo laboral en Caja Badajoz. En segundo lugar, porque saben que el Consejo de Administración de Caja Badajoz está avanzando favorable y positivamente para mejorar el peso del paquete accionarial de Caja Badajoz en el nuevo grupo. Y en tercer lugar, don Antonio, sacan ustedes otra vez más una liebre el día que se va a conocer un dato negativo de la economía en Extremadura. Ya le he dicho, don Antonio... Muchas gracias, que... Miguel. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, don Miguel. Ahora tiene la palabra para contestarle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo máximo de 10 minutos el consejero de Economía y Hacienda. Bueno, pues como siempre que intervienen en Economía o en Hacienda algún miembro del Partido Socialista, da igual, lo que intenta por principio es enfangar el terreno de juego, es enfangar el debate. Y eso es lo que acaba usted de hacer ahora mismo. Acaba de sembrar dudas donde no las hay en absoluto. Mire, yo creía que ya con las declaraciones del señor Monaco se había explicado claramente qué es lo que se pretende. Pues yo lo explico ahora. Son 2 temas distintos, Caja Rural y Caja Badajoz. En Caja Rural, todos los extremeños menos ustedes, saben que lo que quieren es integrarla para que desaparezca su posibilidad de actuación en Extremadura, para que no tengamos una entidad financiera que ayude a los agricultores extremeños. Pregúntenlo ustedes que están tanto en la calle, pregúntenle a los agricultores extremeños qué ha pasado con el crédito de Caja Rural de Extremadura desde que está Caja Rural del Sur metida al medio. Pregúntenle. Me alegra que por lo menos usted le diga a su compañero que parece que tiene otro talante y otra forma de encarar las cosas que a usted le le parece mentira. respetado en su turno de palabra, por favor. Intentamos ser flexibles, señor consejero. Intentamos ser flexibles, intentamos que haya un debate lo más plural posible. Yo les recuerdo a todos el silencio y el respeto hacia la persona que está interviniendo en el debate. No se preocupe, señora presidenta, que ya sabemos que es la costumbre que tienen cuando las cosas les suelen ir mal. Pues Caja Rural y los de Caja Rural del Sur, los actual Caja Rural del Sur, proceden Caja Rural de Huelva. Han integrado, se han comido ya, por si no lo saben, a Caja Rural de Sevilla, Caja Rural de Cádiz y Caja Rural de Jerez. Y ahora intentan hacer lo mismo con nosotros. Pregúntenle, por favor, pregúntenle a sus sindicatos. ¿Por qué no van a sus sindicatos, a Caja Rural de Extremadura y se lo preguntan? Si ustedes, yo creo que allí los conocen. Y están Comisiones Obreras y está UGT totalmente volcada en la defensa que está haciendo el gobierno. Pregúntenle a ellos. En cuanto a Caja Badajoz, ¿qué es lo que nos ocupa? Caja Badajoz, lo único que pretende este gobierno es que se minimice la expulsión, el despido de trabajadores, que se minimice al mínimo estrictamente necesario y que se aumente la participación, que todavía estamos en tiempo. Solamente perseguimos eso. ¿Por qué lo perseguimos? Porque creemos que Caja Badajoz presentaba en el momento de la fusión una situación sensiblemente mejor a Caja Círculo Burgos y a Caja CAI. Señor Berlán, las fusiones no han impedido que caigan las cajas extremeñas, no, son las cajas extremeñas las que han impedido que caigan otras cajas, como ha sido el hecho de Caja Badajoz, que han impedido que caiga Caja Círculo Burgos y CAI Zaragoza. Ha soportado todo el peso para que no caigan ninguna de las dos. ¿Cómo puede usted decir que gracias a las fusiones que preconizó el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez para salvar a cajas que estaban en peligro, porque como siempre actuaron mal, no actuaron como tenían que actuar? Las cajas que estaban mal las tenían que haber dejado y sacarlas a la venta o que desapareciesen, pero no aprovechar como se hizo
en muchas fusiones, para salvar algunas. Yo no sé, me gustaría ver los posibles intereses que había en algunas cajas por parte de los miembros del Partido Socialista, como la caja de Castilla-La Mancha. Cuando le hemos pedido, bueno, en cuanto a la indignidad, pues no retiro la palabra, porque aquí estamos hablando en términos profesionales y el presidente de Caja Badajoz es un indigno profesionalmente hablando, porque no ha tenido la suficiente lealtad como para contar al gobierno extremeño lo que está pasando con las fusiones. Es muy grave. No sé cómo usted sale a defenderlo. ¿Qué hubiesen dicho si en vez de haberlo puesto el señor Fernández Vara, como sabemos que ha puesto a los dos, pone el señor Monago a los presidentes? ¿Qué estarían ustedes diciendo aquí? Estarían hasta con pancartas en la calle, acusándolos. Los habrían llevado hasta el fiscal para ver si era motivo de delito. Bastante hemos hecho, que hasta ahora nos hemos aguantado. Que es más, pocas veces el señor Monago o yo mismo hemos atacado a esos presidentes. A uno porque no habría por qué atacarlo, puesto que varió su actitud cuando se dio cuenta que estaba actuando mal. El otro sigue en la misma. Y es un indigno profesionalmente hablando. Cuando se le ha pedido el apoyo, el acompañamiento a esta actuación, yo es que no sé si es que no se quieren, bueno, sí lo sé. En el enfangamiento que hacen intentan disimular que no lo saben. Pero hombre, si nosotros el apoyo que hicimos una declaración institucional, todo que la suscribieron todos los miembros, y ahora lo que pedíamos era otra cosa. Era sí, pues vaya por Dios que no se han enterado. Era que nos pusiésemos de acuerdo para exigir a Caja 3 que se reconsiderase la participación de Caja Badajoz en esa caja y que el impacto que tuviese sobre el empleo en Extremadura fuese mínimo. Para eso, y se les ha dicho, no era la misma declaración institucional, pero si es que a ustedes no les interesa porque esto puede salir bien también, y si sale bien Caja Rural de Extremadura y si sale bien Caja Badajoz, me parece que esos votos que ustedes intentan arañar con estas actuaciones que están teniendo les va a ir muy mal. Y eso es lo único que tiene. ¿Para qué queremos aquí engañarnos? Hombre, yo creo que de Guindo lo único que está intentando hacer con las leyes que saca es poner un poco de orden en el caos que organizó en el sistema financiero el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero si es que esto también, como yo creo que ya, por lo menos los que estamos aquí, leemos la prensa, incluso algunos leen la prensa económica. Desde que salió Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha hablado en la prensa económica de lo nefasto que fue su actuación. Pero si es que eso está reconocido ampliamente por todos los sectores que entienden de estos temas. ¿Cómo vienen aquí ahora a acusar al señor de Guindo? Hombre, lo único que está haciendo es lo que nosotros hemos estado intentando hacer en Extremadura: intentar paliar el desaguisado que ustedes cometieron, y nos siguen poniendo en lo único que tienen para atacarnos es el desempleo. ¿Por qué? Porque es que es lo único que le queda, y es lo único que le queda, sabiendo que el principal, nosotros desde hace año y medio somos responsables, pero como también aquí ya somos mayorcitos, sabemos que el desempleo que se está provocando proviene de su actuación. Sí, de su actuación de 28 años, sí. Por supuesto que sí, fundamentalmente de los 4 últimos, sí señor. Digan ustedes lo que quieran, pero a nosotros no nos engañan. Si ustedes, yo sé por dónde... Señor diputado, no entre en debate. A quienes quieren... Respete el turno de palabra. Sí. Qué barbaridad. Puede continuar, señor consejero. Muy bien. Pues, efectivamente, el desempleo es como consecuencia que durante 28 años no se pusieron medidas estructurales para corregir el desempleo de Extremadura. Pero, ¿por qué siempre hemos estado en los 3 últimos? Los 28 años que estaban ustedes, estábamos en los 3 últimos puestos en desempleo. Pero, hombre,
ahora en año y medio se van a corregir una actuación de 28 años. Seamos serios, por lo menos aquí, en este ámbito, no nos vamos a engañar, no nos pueden engañar. Si habla de demagogia, pero si los especialistas en demagogia son ustedes, ¿cómo pueden tener el cinismo de achacarnos cosas de las que ustedes son auténticos maestros? Seamos serios ya de una vez. El desempleo, y vamos a quedarlo ahí porque tampoco es motivo de debate, pero entonces no lo sabe, es el clavo ardiendo al que ustedes se agarran, sí, para poder arañar votos a este gobierno, porque a ustedes, como lo han demostrado en Caja Badajoz, le da igual el desempleo, los despidos que pueda haber. Eso es cierto, porque si hubiesen tenido un poco de dignidad, hubiesen venido a intentar evitar que se produjese la sangría que se puede producir en Caja Badajoz. No recuerdo, pero me parece que pueden ser 500 y algo pérdida de puestos de trabajo en Caja 3. Usted que lo ha llevado más de cerca, y que de eso correspondían, no sé si 200 los únicos números, hablo de memoria, le correspondían a Caja Badajoz, pues poco se ve que les interese a usted. Mire, que lo del valor patrimonial de la caja es cierto. Bueno, los datos sobre los 12, 15 millones de beneficios, cierto. Los datos sobre los 2.500 millones que tiene, o 2.300, 2.400, yo no, para que no se agarren a eso. Yo los datos exactos, a lo mejor me he podido variar, pero si no son 2.500, son 2.200 o 2.300. De esos, de 40 a 60 son de Caja Badajoz. Es significativo, no hay que dar datos exactos, y es verdad. Sobre 2.500, 40 a 60 millones solo a Caja Badajoz. De la capitalización, 770, eso sí son ciertos, 770, exacto, millones negativos de Caja Círculo Burgos y CAI Zaragoza, 220 positivos de Caja Badajoz, eso es cierto. Y patrimonio, también es cierto, balances, valor patrimonial de 2009, 466 millones, en 2009, 466 millones. Estudio de los estrés que se hacen para ver cómo está la situación de Caja 3 en su integración con Ibercaja. No recuerdo exactamente, 100 y algo de millones, valor patrimonial total. Multiplique por el 29%. A ver cuánto le sale a Caja Badajoz. Es la participación que tendría. En Caja 3, el valor de su patrimonio ha pasado a eso. No le den más vuelta porque son ciertos. Sí, saque lo que está viendo, sáquelo y lo lee. A ver. No puede, qué pena. Vaya usted terminando. Muy bien, qué pena. Pues porque lo podría haber leído aquí. A ver si era cierto o no era cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez será. Mis noticias, yo no estoy como está usted allí, pero la Real Sociedad de Amigos del País creo que no votaron a favor de la integración en la Asamblea. Eso es lo que me han comentado ellos personalmente a mí. Y no le den más vuelta. La explicación que ha dado el señor Monago en el día de ayer es la que yo he dado aquí. Ustedes me parece muy bien que sigan sin creerlo y sin avalarla. También es otra pena. No obstante, de oportunismo, señor Bernal, las mentes calenturientas que existen en política para manipular, ustedes la tienen totalmente engrasada, porque los tres motivos que han dicho aquí, yo se lo deshago diciendo, si teníamos pensado eso, ¿cómo es que le pedimos a ustedes que nos acompañasen en esta aventura de apoyar a los trabajadores de Caja Badajoz? ¿Por qué? Porque si hubiésemos tenido esos argumentos se nos hubiesen venido por tierra. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, muchísimas gracias, señor consejero. Y ahora le toca el turno al Grupo Parlamentario Popular, que es su portavoz, por un tiempo máximo de 10 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido a esta comisión, señor consejero, los altos cargos de la consejería que la acompañan.
Y en primer lugar, pues agradecerle la exposición y la defensa que está haciendo usted y su gobierno de los intereses de Caja Badajoz y de sus trabajadores. Yo no puedo empezar más que manifestando el apoyo absoluto, el apoyo total de este Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, a los trabajadores de Caja Badajoz, a los que son a día de hoy trabajadores de Caja Badajoz, pero también a aquellos que hasta el mediados del año 2010 eran trabajadores de Caja Badajoz y que hoy ven en peligro sus puestos de trabajo. Un apoyo que también queremos dar a Caja Badajoz como institución por todo lo que ha hecho, hace y hará por Extremadura, y como ya le he manifestado, el apoyo a las acciones que el Gobierno de Extremadura está haciendo por defender esos intereses, porque ya era hora de que un Gobierno diese un paso hacia adelante y de que un presidente y una Consejería de Economía pusiera los puntos sobre las íes y defendiese con uñas y dientes los intereses de Caja Badajoz, de sus trabajadores y de Extremadura. Trabajadores que, como ya he dicho, están viendo peligrar sus puestos de trabajo, que están sufriendo las consecuencias de unas decisiones tomadas en el pasado y que ahora se manifiestan, y las consecuencias de unas decisiones que se están tomando fuera de Extremadura y que quien tiene que defenderlos aquí no lo está haciendo. La fusión de Caja 3 con Ibercaja ha puesto de manifiesto que tiene que haber una reducción de plantilla que en la región tendría más o menos una consecuencia de 180 despidos como máximo. Negociaciones que se están trasladando a lo largo del tiempo, negociaciones que los representantes de los trabajadores están poniendo encima de la mesa soluciones y vías alternativas, entre las cuales se encuentran la reducción de sus propios sueldos, la pérdida de sus aportaciones a los planes de pensiones para evitar los despidos de compañeros, y sin saber por qué la dirección y aquellos que están llevando esas negociaciones directamente han llevado al traste. Y nos queremos preguntar por qué no se exploran otras vías cuando los representantes de los trabajadores, cuando los sindicatos los están poniendo encima de la mesa y directamente estas están siendo desechadas. Queremos saber qué hay detrás de esas negativas constantes y, sobre todo, queremos saber dónde se encuentra la persona que creemos que tiene que ser el principal valedor, el principal defensor de los intereses de Caja Badajoz, de aquellos que, como he dicho, son a día de hoy sus empleados, pero también de aquellos que hasta mediados del año 2010 han sido sus empleados, han sido sus compañeros y han estado trabajando con él. Porque el día de ayer tuve que escuchar unas declaraciones del actual presidente de Caja Badajoz en las cuales parecía que el tema no iba con él. Parecía que era cosa de Caja 3 y de los trabajadores y que él tenía que estar en un tercer plano y se puso de perfil. Y yo quiero recordar al presidente de Caja Badajoz que el presidente de Caja Badajoz tiene ese deber moral de defender los intereses de los trabajadores y tiene que recordar que es vicepresidente de Caja 3 porque es presidente de Caja Badajoz y no puede, como ya he dicho en otra ocasión, ponerse una chaqueta en Extremadura y otra cuando va a Madrid, porque ante todo tiene que estar la defensa de esos intereses. Trabajadores a los cuales se les está pidiendo muchos esfuerzos, trabajadores que ahora mismo están viviendo en un constante nerviosismo, y en el día de ayer tenemos que encontrarnos una noticia económica en un diario regional de cómo el comité de dirección de Caja 3, como el comité de dirección de Caja 3 ha aumentado un 56% sus retribuciones de los directivos en comparación con el año 2011, y cómo esas aportaciones a sus planes de pensiones han incrementado un 756%. Y esto es algo que no dice este diputado, sino que viene en la prensa económica. Creemos que si se le está pidiendo un esfuerzo tremendo a los trabajadores, ese esfuerzo tiene que estar reflejado en sus directivos, que tienen que dar ejemplo, como ha dado ejemplo toda la sociedad extremeña cada vez que se les ha pedido un esfuerzo. Y creo que eso es inadmisible, que estos datos se publiquen cuando hay gente que no sabe cómo va a poder afrontar su trabajo. Creo que la política de hacer el ejercicio de aprieto por aquí y me lo llevo por aquí, que están teniendo ahora mismo en la dirección de Caja 3, no es la justa para tener con los trabajadores que están viendo cómo a día de hoy se sigue negociando la forma menos mala para salir o continuar en la entidad. Una entidad que tenemos que defender, unos trabajadores que desde el Grupo Parlamentario Popular, señor consejero, vamos a defender a capa y espada, como ya hemos hecho de palabra, y creemos que con las acciones que está poniendo en marcha el Gobierno de Extremadura se van a seguir haciendo. Porque estamos aquí para defender los intereses de los extremeños, de las cajas extremeñas. Una entidad financiera como Caja Badajoz, que estaba saneada,
solvente y que tenía una gran proyección de futuro, y que por mezclarla con manzanas podridas se ha contagiado de ese mal hacer que tenían otras entidades, cuyo balance ha tenido que soportar lo negativo de otras entidades. Usted lo ha puesto aquí de manifiesto, como su valor patrimonial ha descendido considerablemente de 469 millones de euros a 41 millones de euros. Para algunos, esto dicen que es normal y que la entidad está bien. Si ese es su ejemplo, si el ejemplo a seguir es Caja Castilla-La Mancha, entendemos muy mucho por qué ahora vemos el solar en el que dejaron convertida Extremadura al gobierno actual. Vemos que los criterios que han mantenido no han sido los precisos para que el funcionamiento de Caja Badajoz haya tenido una buena proyección. Y la auditoría que realizó, la auditoría externa que realizó el Gobierno de España, que llevó a cabo Oliver Wyman, así lo puso de manifiesto, donde Caja 3 necesitaba unas ayudas en el escenario más adverso de 779 millones de euros. Creo que algunos se perdieron las 2 tardes de clases de economía que dieron en Ferraz y por eso hoy nos encontramos con la situación que tenemos. Y yo animo a que siga el Gobierno de Extremadura defendiendo los intereses de Caja Badajoz y de los extremeños, porque a diferencia de lo que se hizo antes, que se miraba hacia otro lado, porque me pregunto cómo es posible que haya llegado no solo al Gobierno de Extremadura el rumor de que había informes que no se conocían, sino que son también informaciones que han llegado a los propios sindicatos, como bien han manifestado, que había informes del año 2009 del Banco de España que no se pusieron a disposición de esa fusión. Y eso es algo que no dice tu grupo parlamentario, sino que dicen los propios sindicatos que quieren poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción que se investigue si eso realmente es cierto. Y esto es algo que lo han dicho los sindicatos a finales del año 2012. Si eso es real, si eso es así, es algo muy, muy, muy preocupante. Un dato que usted ha dado aquí, y es que de unos aproximadamente 2.300 millones de euros que van a ir al Sareb de Caja 3, solo 65 millones de euros corresponderían a Caja Badajoz. Es decir, el riesgo inherente que pone Caja Badajoz, que pone en la Caja extremeña en esta operación, es prácticamente mínimo comparado con aquello que tiene que absorber, comparado con aquello que tiene que sostener, algo que sinceramente, desde mi punto de vista, es completamente insostenible. Y mucho menos ver que la entidad que menos riesgo tiene que asumir, la entidad que más beneficios ha dado al grupo, tenga una participación similar a otra a la cual ha puesto un mucho mayor riesgo encima de la mesa. Por eso creemos que la entidad necesita un apoyo fuerte, sin tapujos, una defensa a ultranza de sus intereses y que se resuelva, si es así, esta tremenda injusticia. Necesitamos por fin políticos que no se pongan de perfil y silben cuando escuchan campanas que no les gustan, sino políticos que cojan el toro por los cuernos. Es lo que estamos viendo de parte del Gobierno de Extremadura. Algunos quieren llamar a esta gestión, a esta defensa, politización. Algunos quieren decir que esto es una injerencia política. Injerencia política, señorías, es aquella que pone como amigos a los presidentes de las cajas y que seguramente hayan sido designados y decididos en una mesa camilla en alguna sede socialista de Extremadura. Eso es una injerencia política, porque los presidentes de las cajas son amigos del expresidente y han formado parte de sus equipos de gobierno. Y yo creo, y a mi entender, la gestión de una entidad financiera y la gestión de la sanidad son gestiones completamente diferentes que necesitan profesionales de perfil completamente diferente. Y de ahí creo, señor consejero, que se ha realizado una grandísima gestión en Caja Rural de Extremadura, apostando por un perfil económico, apostando por un perfil técnico de gestión financiera y no por un amigo, como otros han hecho en otras ocasiones. La defensa que está haciendo el Gobierno de Extremadura de Caja Rural creo que es algo muy importante. Ayer leíamos cómo desde Andalucía quieren ningunear la decisión del Gobierno, cómo quieren ningunear una vez más a Extremadura, y ya lo dijo el presidente, y yo lo repito, no somos sucursal de Andalucía, somos Extremadura, tenemos voz propia, gestión propia y fuerza propia, y animo a este Gobierno a que siga demostrándolo. Señor consejero,
creo que las palabras del presidente Monago en el día de ayer y las suyas en el día de hoy ponen de manifiesto un objetivo, ponen de manifiesto una ruta y ponen de manifiesto una forma diferente de hacer las cosas que aquí nunca se había visto. Sabemos que no es fácil, sabemos que ustedes no lo hacen por una medalla o un titular, sino que lo hacen por proteger los intereses de las entidades financieras extremeñas, y para eso siempre contará con este grupo parlamentario que va a luchar y va a trabajar porque Caja Badajoz, porque Caja Rural de Extremadura y porque Extremadura siga teniendo un músculo real en el sistema financiero y no única y exclusivamente tenga representaciones en consejos de administración que lo único que busca es el interés propio y se escuda en que son vicepresidentes o luego presidentes para defender unos intereses u otros según les convenga. Y eso no es lo que necesita Extremadura, sino lo que necesita es la defensa de los intereses de los extremeños, sin olvidarse en ningún momento de por qué algunos están donde están. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señor diputado, tiene la palabra para su contestación el señor consejero. Muy bien, señor diputado, muchas gracias por las palabras que acaba de pronunciar. Se lo agradezco porque es que yo me voy de aquí sin entender absolutamente nada de lo que está pasando. Yo creía que el Grupo Socialista había recapacitado, había pensado que podría darse un giro a la situación que veníamos viviendo y resulta que no, que se empecinan en mantenerla y no enmendarla. Han venido a diluir el debate, han venido a diluir el éxito del gobierno. Por favor, le pido, está en el uso de la palabra el señor consejero. No tiene derecho usted, no tiene usted derecho a la palabra. No, señor, no tiene usted derecho. No tiene usted, que no tiene usted derecho a usar la palabra. Por favor, le llamo al orden, que le llamo al orden. No me conteste, por favor. Usted ahora mismo no está en el uso de la palabra. Por favor, respete el lugar donde está, que no está usted en el uso de la palabra. Continúe, señor consejero. Da igual, no se preocupe, señora presidenta. Sé que, como suelen hacer cuando no les interesa, intentan desvirtuar el debate de una manera. Vamos a continuar el debate a la que no hay derecho. Continuamos el debate, señor consejero, que nos trae hoy aquí, que es su comparecencia en relación a la integración de Banca Caja 3 en Iberbanco Caja. Vale, yo voy a ver si puedo hablar lo que yo quiera y con quien yo quiera. Bien, usted tiene la palabra para contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señor... Y los demás les ruego silencio, que quien dirige esta comisión soy yo. Y no tiene nadie más que el señor consejero el uso de la palabra. Señor diputado, le estaba diciendo que después de oír su palabra, pues me voy un poco más reconfortado, porque a pesar de esperar algo de este debate, veo que no ha servido para nada. Como le estaba diciendo, este debate lo único que tenía una finalidad concreta: diluir el posible éxito que pueda tener el gobierno extremeño, el gobierno del presidente Monago, en sus negociaciones con Caja Rural del Sur y con Caja Badajoz. Personas que no se han preocupado en absoluto durante un montón de años de las cajas, que lo único que han hecho es politizarla. Porque a los presidentes de Caja Badajoz han sido los de los últimos 20 años altos cargos en la Junta de Extremadura, y después se le han pagado los servicios prestados con la nada desapetecible tribuna de la presidencia de las cajas. Pues eso es politizar una caja. Aquí, al consejero ni al gobierno nadie ha podido decir ni que haya intereses ocultos en las actuaciones que estamos acometiendo en Caja Rural y en Caja Badajoz. Ni que haya intereses ocultos, porque saben que no los hay. Sabe perfectamente de lo que se trata esta actuación. De ahí, como le decía, que intenten diluir lo que se pueda ganar en defensa de los trabajadores, en definitiva. Yo insisto, y puede usted
preguntarle a los sindicatos de Caja Rural de Extremadura y de Caja Badajoz. No hemos sido nosotros, que en año y medio no habíamos interferido, ni habíamos hecho declaración alguna acerca de la caja, alguna vez esporádica y nada más. Estamos en esto, y pregúnteselo usted si tiene la ocasión, porque el Comité de Empresa de Caja Rural de Extremadura nos lo pidió, y el Comité de Empresa de Caja Badajoz, representado por absolutamente todos los sindicatos con representación en la caja, por absolutamente todos nos lo pidieron. Nos pidieron su apoyo, nos pidieron su actuación y nos siguen llamando para que continuemos con ese apoyo y con esas actuaciones. Parece ser que eso, el Partido Socialista, con dos insignes representantes del sindicalismo extremeño, no se quiera enterar. ¿Sabe usted? Continuamos con el debate, por favor, vamos a continuar con el debate. Señor diputado, por favor. Señor diputado. Señores diputados, ruego silencio. Señor consejero, continúe con el debate. Yo me he llevado una... ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza tiene! Señor consejero, aténganse, por favor. Señores diputados. Señores diputados. Con Miguel Bernal, por favor. ¿Será posible? Con Miguel Bernal. Usted, por favor, guarde silencio. Por favor, le pido respeto. Lleva toda la mañana haciendo aspavientos, lleva toda la mañana haciendo comentarios, llevan toda la mañana intentando estropear este debate. Ruego, por favor, silencio. Que le ruego yo a usted que se calle, por favor. Mire, vamos a ver, el amparo que le pido yo a usted es que esté en silencio y que se continúe el debate. La protección es que el señor consejero está en el uso de la palabra, no está diciendo lo que le da la gana. Usted está haciendo lo que le da la gana durante toda la mañana, Le voy a decir, no me va a pedir ninguna palabra más. Lo que tiene que hacer es un poco más de respeto a esta casa donde estamos ahora. El señor consejero está en el uso de la palabra. Y usted lleva toda la mañana intentando estropear este debate, desde que han entrado. Así es que no me pida usted amparo, que demasiada flexibilidad y paciencia ha tenido esta presidencia, Así es que, señor consejero, por favor, continúe con el debate y aténgase al tema que tenemos. Yo me gustaría que pasasen mis palabras, las que he comentado, porque creo que no había en ellas ni un solo atisbo de ironía. Ni un solo atisbo de ironía. He dicho insignes sindicalistas porque los conozco desde su época de sindicalistas, desde hace ya muchos años. Y yo le rogaría que pasasen, porque es que si se puede, puedo hablar ya, si se puede, que se revisen mis palabras anteriores. A ver si por casualidad en ellas se observa ni un solo tinte de ironía. Continúe usted. Ni un solo tinte. Es más, yo creía que cuando han pedido la protección era por lo de Insigne. Sí, por lo de Insigne, no por lo de sindicalistas, ¿sí? A ver, por favor, le ruego silencio. Sigo sin hacer ningún tipo de ironía. Sigo sin hacer ningún tipo de ironía. Señor consejero, continuamos, por favor, con el tema de debate que nos trae a esta comisión. Yo ante estas actuaciones lo mejor que hago es terminar aquí mi intervención. ¡Qué vergüenza! Bien, creo que los debates deben ser plurales y respetuosos. Esta presidencia entiende que ustedes llevan una mañana un poquito pasándose de la raya. Por lo tanto, vamos a intentar entre todos, que el respeto sea lo fundamental en esta comisión.
como ha venido siendo en todas las que se han ido llevando. Por lo tanto, ruego a todos un poquito de tranquilidad, de paciencia, y que a cada uno sepa escuchar y recibir en el debate normal que se produce en esta casa. De todas maneras, señor consejero, muchísimas gracias por su comparecencia hoy en esta comisión. Si lo desea, puede abandonar la sala o, por el contrario, continuar en ella, puesto que vamos a pasar a sustanciar el tercer punto del orden del día, que está formado por una pregunta oral ante comisión. La pregunta la formula don César Joaquín Ramos Esteban, que tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Espero obtener la respuesta adecuada o la respuesta que nos gustaría recibir al Grupo Socialista. Aunque siendo esta consejería tengo mis dudas, porque un catedrático de Economía que diga que no hay que decir números exactos, estoy hablando además de la pregunta, claro. Voy a repetir la pregunta y voy a seguir con la pregunta. La intención del Grupo Parlamentario Socialista es tener los datos exactos y la valoración que hace la Junta de Extremadura del índice de producción industrial del año 2012. Y nos gustaría, además, tener una interpretación real, lo más acercada a la realidad, y que podamos entre todos sacar conclusiones de qué está pasando en Extremadura en esta materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para contestar a su pregunta por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra doña Raquel González, directora general de Política Económica, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Señor Ramos, el IPI, como he sabido, es un indicador que mide la evolución mensual de la actividad productiva de la industria, excluida la construcción. Es una medición que se efectúa mediante una encuesta continua a unos 13.200 establecimientos y más de 1.100 productos. Incluye las industrias extractivas, las manufacturas y el suministro de energía. Por tanto, considero que para evaluar correctamente este indicador, que es lo que nos ha solicitado, pues debemos de proceder a hacer la desagregación mayor posible de productos. Pues bien, el dato de diciembre y, en consecuencia, de todo el año se daba a conocer el 7 de febrero, por lo que he sabido que el IPI en 2012 registró una tasa de variación media anual con respecto a 2011 del menos 7,7%. Repito que para hacer una correcta valoración hay que analizar los datos a diferentes grados de desagregación, que es lo que voy a hacer en un primer momento, y después con un horizonte temporal para situarlo en sus justos términos. Pues bien, empiezo por las 3 grandes categorías de productos. Fueron las industrias extractivas las que registraron un peor comportamiento, que se suma a la espectacular caída que viene mostrando durante todo el periodo de crisis, especialmente en 2009, sin duda ligada al desplome de la construcción. Sin embargo, la repercusión de las industrias extractivas en la variación de la producción industrial es reducida, ya que estas industrias representan solamente el 1,2% de toda la industria regional. Por su parte, la industria manufacturera, con una contribución de casi el 52% de toda la industria extremeña, registra una caída ligeramente más moderada del 7,4% y la energía del 7,8%. Dentro de las manufacturas, como se componen de un conjunto muy amplio de actividades muy diferentes en cuanto a sus exigencias de sus procesos productivos y también a las estructuras de sus mercados, conviene también desagregarlas. El comportamiento de las distintas industrias manufactureras ha sido muy dispar, mostrando los mayores retrocesos, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de material eléctrico, seguido de la confección. Por el contrario, exhibieron registros positivos la industria de la alimentación, y fue más dinámico el ascenso de las bebidas, sectores menos sensibles a la coyuntura económica adversa y con un destacado peso en la industria regional. La alimentación representa el 18% de la industria y las bebidas el 3,8%. También fue positivo el crecimiento de la industria de la madera y del corcho y la industria del papel, que creció un 5,6%.
Por otra parte, el reglamento de la Comisión Europea número 586/2001 establece la definición de grandes sectores industriales, que atiende fundamentalmente al destino económico de los bienes, de los productos industriales, para lo cual las estadísticas coyunturales deben además ofrecer resultados al siguiente nivel de desagregación: bienes de consumo duraderos, bienes de consumo no duraderos, bienes intermedios, bienes de equipo y energía. Pues bien, el IPI así calculado lo tenemos con esta desagregación para España y todas las comunidades autónomas desde el año 2003 hasta el año 2012 en la misma base. Por destino económico de los bienes, el mayor retroceso en 2012 lo registraron los bienes de equipo, seguido de los bienes de consumo duraderos. Aunque bien es verdad que son los dos sectores que tienen un menor peso en la producción industrial de Extremadura. Los bienes de equipo representan el 7,3% y los bienes de consumo duraderos el 1,3% de la producción industrial de la región. Por tanto, la caída del índice viene provocada, como suele ser habitual, por el descenso, el comportamiento de la energía. La energía pondera en torno al 47% del índice regional y, en consecuencia, las variaciones de este subsector tienen una gran importancia en el comportamiento del índice general. Es más, dentro del subsector energético es la energía nuclear, la central nuclear de Almaraz, la que más contribuye al representar el 75% de toda la producción energética regional. Le siguen la hidroeléctrica con el 17% y la fotovoltaica con el 5%. De lo dicho, es fácil concluir la importancia que tiene el comportamiento de la energía nuclear en el índice de producción industrial de la región. El índice energético tiene un comportamiento mensual tremendamente errático, que tiene que ver con el comportamiento de la demanda. La demanda energética, sobre todo de energía eléctrica, es muy sensible a la climatología y, por tanto, tiene grandes picos. Ya sabemos que la energía eléctrica no se puede almacenar y, por tanto, la producción de energía se tiene que acompasar a la demanda. Pero, sobre todo, este comportamiento tan errático tiene que ver con las paradas que periódicamente tienen que someterse las dos unidades de la central nuclear de Almaraz. Paradas que se efectúan para recarga de combustible y que se aprovechan también para revisión y mantenimiento en general, y que al no realizarse en los mismos meses todos los años, da lugar a descensos drásticos de la producción energética interanual y, en consecuencia, de la producción industrial, así como a crecimientos igualmente llamativos cuando finalmente arranca otra vez la producción. Solo algunos datos son lo suficientemente elocuentes de las acusadas fluctuaciones, como por ejemplo las caídas extraordinarias de finales de 2009, noviembre de 2007, superiores al 50%, las de abril de 2005 u octubre de 2006, en torno al 47%. Centrándonos en este año, ha habido dos paradas por recarga y mantenimiento. Una entre el 19 de mayo, que se prolongó hasta el 18 de junio, correspondiente a la unidad 2, y otra entre el 9 de noviembre, que se prolongó hasta el 11 de enero de la unidad 1. También es verdad, y conviene tener presente, que cada una de estas paradas suponen la contratación en torno a 1 millar de trabajadores procedentes de 40 empresas de servicios para ayudar en la ejecución de las más de 2.200 actividades, compensándose la caída de la producción industrial con actividad y empleo en el sector servicio. Esta información está sacada de la propia central nuclear de Almaraz, de su página web. El IPI de Extremadura muestra oscilaciones que en muchas ocasiones no siguen el ciclo económico. Así, por ejemplo, en la última década, 2003-2012, la he cogido porque es la única década que tenemos con datos en la misma base, que se inicia en 2003, y porque considero que es una década muy interesante y muy ilustrativa para el análisis, porque abarca un ciclo económico completo, es decir, expansión y crisis. Pues bien, ha habido contracción del IPI tanto en años de expansión, de bonanza económica, como en años de crisis. Y en todos los años, por ejemplo,
Ha habido contracción del IPI en 2004, en 2005, en 2006, años de expansión económica, y ha habido contracción del IPI en 2008, en 2009 y en 2012. En todos los años en los que ha habido contracción del índice de producción industrial, coinciden con la disminución de la producción energética, poniendo de relieve la escasa diversificación de nuestra industria, la influencia tan elevada que tiene el comportamiento de un solo subsector y, dentro de este, el comportamiento de la central nuclear de Almaraz, reflejando la tradicional debilidad, la fragilidad del tejido productivo industrial extremeño. Voy a seguir algo más con la valoración. A nivel nacional, el sector industrial es el más afectado en todas las etapas de crisis económicas. Y algunos factores que más influencia tienen en el comportamiento de la actividad económica en general, como puede ser el encarecimiento del petróleo, como pueden ser las restricciones a la financiación, parecen incidir más enérgicamente en las manufacturas que en otros sectores. Si a esto le añadimos la fragilidad con que este sector se presentaba en la región antes del estallido de la crisis, tenemos la explicación de las dificultades a las que se enfrenta en la etapa actual. Y es que en 2007, repito, antes del estallido de la crisis, el número de empresas industriales, incluida la energía y el agua, en la región, solo representaban el 1,9% del total de empresas industriales de España. La cifra de negocios de la industria extremeña solo representaba el 1% de la cifra de negocios de la industria española. Si le hubiéramos detraído la energía y agua, nuestra industria manufacturera sería con un escaso 0, algo por ciento. Extremadura ha estado siempre especializada en actividades industriales, con honrosas excepciones, Central Nuclear de Almaraz y algunas agroalimentarias y alguna más, pero ha estado especializada en actividades industriales de contenido tecnológico medio-bajo y de demanda media-débil. Por tanto, enfrentadas a mercados con menores posibilidades de expansión, mucho más expuesta a la competencia de países menos desarrollados, especializada en sectores poco innovadores, sin penetración de capital extranjero y con una utilización relativa menor de mano de obra cualificada y haciendo mucho más difícil la supervivencia en etapas de crisis como la actual. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Para la réplica tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don César Ramos, por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, yo lo que esperaba era una valoración, los datos sé leerlos. Un día me enseñaron a leer los datos estadísticos, pero sí esperaba saber si al Gobierno le parecen los datos buenos o le parecen malos. No hemos conseguido de la primera intervención saberlo, esperamos que en la segunda sí tengamos algo más de luz en este tema, pero yo sí voy a sacar algunos recortes de periódicos de cuál era la percepción del Gobierno del señor Monago sobre estos datos. En septiembre anunció el Gobierno de Extremadura que destacó el crecimiento de la producción industrial de julio. Se alegró de la producción industrial de julio, lo que no dijo es que se debía a la energía. Es decir, que lo que hizo que Extremadura subiera mucho más que el resto de regiones era la energía. Hay una nota de prensa posterior en la que se habla de una caída espectacular del IPI en Extremadura. Entonces sí, el Gobierno del señor Monago le echa la culpa a Almaraz, como han hecho hoy aquí. Pero al final yo me voy a quedar con un titular que define cuál es, de verdad, la valoración que hay que hacer de estos datos. Extremadura sufrió en el 2012 el mayor desplome industrial del país. Ese es el dato. Ese, al final, es el resultado de la valoración que hace un medio de comunicación regional que además no es susceptible de ser socialista. Esa es la valoración que se hace, además, de cuáles son las cifras del IPI y cuál es la valoración que se tienen que hacer de ellas. Es cierto, y nos ha hecho aquí un resumen de cuáles son los datos y qué tienen que ver con la energía. Para ver los datos sin la energía y para valorar realmente cómo está la industria separando la energía, porque al final lo nubla todo y no permite sacar conclusiones, te dice que en Extremadura durante los últimos meses ha caído mucho más quitando la energía que el resto de regiones, mucho más. Ya no hablamos de energía, mucho más. Hablamos de alimentación, hablamos de vestido, hablamos de todos esos sectores que se consiguieron poner en marcha en Extremadura gracias a un gobierno socialista. Y la caída en junio fue de 15 puntos.
en agosto de 14, en septiembre de 15, en noviembre de 10, en diciembre de 24 y en enero de 15. Y esto quitando los datos de la energía. Esa es la realidad de Extremadura. Extremadura, quitando la energía, su sector industrial ha caído mucho más que el resto de regiones. Al final, durante estos últimos tiempos, estos últimos meses, el índice de producción industrial nos ha dado pocas alegrías en Extremadura. Yo podría decir que solo una, que fue la que resaltó el Gobierno y que tenía que ver con la energía. Es cierto que el Gobierno del señor Monago durante esta legislatura nos está dando muy pocas alegrías. Como decía, si queremos analizar las cifras, vamos a analizarlas bien. Quitemos la energía y los resultados son los que son. Los resultados son que en Extremadura se está produciendo un desplome de la producción industrial muchísimo mayor que en el resto de España, muchísimo mayor. Si al final, en vez de ser unos dirigentes de un gobierno, de ser directores generales de un gobierno, fueran parte de una empresa, el equipo económico del señor Monago estaría todo el mundo en la calle. Habrían sido todos despedidos por incompetentes. Al final, lo único que se está demostrando es que el gobierno del señor Monago, porque además los resultados se ven ya no podrán decir que los resultados de caída del índice de producción industrial de la segunda mitad de este año es por culpa del Gobierno socialista. Algo tendrá que ver ya el Gobierno del señor Monago. Al final, lo único que está demostrando la gestión del Gobierno del señor Monago es que tiene una incapacidad total para llevar los asuntos económicos de esta región. Y podremos hacernos trampas y valorar cuando nos interese las cifras con la energía y cuando queramos sin la energía. Pero, sinceramente, creo que nos estaríamos haciendo todos al final trampas. Lo único que se está demostrando durante esta legislatura es que el Gobierno del señor Monago, que anunciaba mucho empleo, que anunciaba un nuevo modelo económico, no lo está consiguiendo para esta región. Cada día en esta región tienen que abandonar miles de jóvenes a otros países por falta de oportunidades en esta tierra. Y además los datos de Extremadura los hemos dado y los analizamos teniendo en cuenta la coyuntura nacional. Lo comparamos con una coyuntura económica nacional. Y lo que dicen los datos es que Extremadura, en esta crisis económica que es global y sobre todo en este país, le está yendo mucho peor. Algo tendrá que ver en ello el señor Monago, algo tendrá que decir el equipo económico del señor Monago. No sirve aquí con montar broncas en la Asamblea de Extremadura, porque eso a los ciudadanos no les interesa. Lo único que les interesa es que se solucionen sus problemas. A mí me gustaría que en la segunda intervención que haga analice de verdad los datos, quítele la energía y diga si son buenos o malos para Extremadura. Y si son malos para Extremadura, diga qué van a hacer. Y si no saben qué hacer, váyanse a sus casas porque es lo mejor que le puede pasar a esta tierra. Nada más y muchas gracias. Bien, tiene la palabra la señora directora general para su turno de dúplica y cierre del debate. Muchas gracias. He hecho una valoración, he hablado de la central nuclear de Almaraz, pero he hablado a diferentes niveles de desagregación. He hablado primero de industrias extractivas, de manufacturas y de energía, por supuesto. Y después he hablado de bienes de consumo duraderos, no duraderos, bienes de equipo y bienes intermedios. Bien, me está diciendo de los datos de 2012 de lo malos que son, y como si fuera lo único, y por tanto, sí, pero es que hay que hacer, cuando se hace una valoración hay que hacerlo con mayor amplitud, de mayor años. Y por eso he cogido la década 2003 a 2012, porque tenemos datos desde 2003 en la misma base. ¿Y qué nos encontramos? No, es que usted lo ha comparado además a escala nacional, que nos hemos portado peor que a escala nacional. Y le voy a dar unos datos. En los años de bonanza económica, en España, la industria crece más y se comporta mejor que el conjunto de la producción nacional. Pues le voy a dar un dato. 2004, 2005, 2006 y 2008, ¿cómo fue la economía española? ¿Cómo fue la economía extremeña? Con crecimientos. Tuvo crecimientos positivos. Fue una época de expansión, de gran expansión. Bueno, pues el IPI de Extremadura en 2004 cayó un 3,1%, en 2005 cayó un 3%, en 2006 cayó un 3,3% y en 2008 cayó un menos 3,5%. Y no estoy hablando de la industria. Más datos. La mayor caída de los bienes de consumo se produjo en 2004, con una caída del 12%, seguida del descenso en 2009 del 8,8% frente al retroceso del 2% del año 2012. Dentro de esta categoría, es que estoy analizando. Sí, es que no estoy hablando, claro. Es
que se me No está diciendo que por el dato de por 2012 favor, deberíamos don de irnos, César. entonces el de 2004, que estamos en periodo de expansión económica, ¿dónde teníamos que habernos Don ido César, todos? se le ha escuchado. Don César, se Vamos a ver. le ha escuchado en silencio. Respete el turno de palabra de la señora Vamos directora a ver, general. es por que favor. valorar un dato hay que, vamos a ver, valorar, vamos, es que, no sé, yo es que como en la universidad cuando hablo y hablo de un tema y hablo de economía, pues los datos se hacen con perspectiva histórica, que es lo que ustedes siempre me están diciendo. A ver, es por que favor. ustedes han hablado de perspectiva histórica. Sí. Dentro de esta categoría, repito, el mayor descenso de los bienes de consumo no duraderos se produjo en 2010 con una caída de casi el 21% frente al 1,3% que ha caído este año. El mayor retroceso de los bienes intermedios se produjo en 2009. Si descomponemos aún más los sectores, tenemos que, por ejemplo, artes gráficas tuvo una caída llamativa, especialmente en el primer semestre de 2011. La química también, etcétera, etcétera. De todas maneras, la mayor contracción del IPI de Extremadura se produjo en 2009, que cayó un 14,2%. De todas maneras, yo espere un momento, que estoy hablando y le voy a... Usted me ha dicho que yo me he centrado en la energía y en la central nuclear de Almaraz, y yo le estoy justificando por qué está pasando esto con el IPI de Extremadura, y les voy a hablar del tejido industrial extremeño que se ha ido construyendo durante casi 30 años. ¿De qué tejido industrial construyeron ustedes en 25 años? Hagamos un breve repaso a 25 años de industria extremeña. 1986-2010. Me quedo en 2010 porque con eso de 2011 la mitad no lo atribuyen a nosotros y la mitad a ustedes, pues bueno. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que la industria extremeña reduce su participación en estos 25 años que ustedes tuvieron en casi 10 puntos porcentuales en la producción regional. Pasó de tener un peso del 19% de la producción regional del PIB al 9,4%. La industria en Extremadura tenía en el año 86 un peso, la industria regional, bastante inferior, 9 puntos porcentuales de la que tenía la industria nacional en el PIB nacional. La industria regional reduce su participación en la industria nacional y más las manufacturas. ¿De qué tejido industrial hablamos? Salvo honrosas excepciones del sector agroalimentario, que es la cuarta parte de toda la producción industrial extremeña, del sector de la energía, que es casi la mitad, y de los productos metálicos y otros minerales, que son el 17%, estamos hablando que solamente 3 sectores representan el 87% de la producción industrial regional. ¿Qué es el resto? Dejemos las 2 clasificaciones anteriores y vayamos a las que utiliza la OCDE y los investigadores del tema para dejar la energía. Y establecen la clasificación de las actividades industriales en 2 tipos de clasificaciones. Según el contenido tecnológico alto, medio, bajo, o según la demanda alta, media o baja. Pues bien, concluyo con algo que ya dije antes. La economía se encuentra especializada, el resto de nuestras actividades, en actividades industriales con demanda y contenido tecnológico medio-bajo. En consecuencia, pertenecientes a sectores, pertenecientes a mercados menos favorables para su expansión en innovación y diversificación. Y esto es lo que ustedes han construido en más de 25 años. No pretenderán que en año y medio pasemos de casi tener un desierto industrial a haber construido, pues no sé, un Silicon Valley. Muchas gracias y he terminado. Muchísimas gracias, señora directora general. Muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por saber estar y por no dar muestras de una falta de respeto hacia los demás. Muchísimas gracias, señora directora general, y sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.